10:55 de la mañana, amigos, y continuamos aquí en Siempre en Casa y seguimos pues en Salud en RPP, tocando un tema que particularmente, Sara, a mí me llama bastante la atención y lamento mucho porque es común el tema de los muchachos ahora por el fútbol o por diferentes actividades, de repente al estudiar también no duermen lo suficiente, pero nunca había leído o me había puesto a pensar que puede llegar hasta matarlos. O sea, es un tema sumamente importante. Efectivamente, Ana, porque como tú bien dices, son diferentes situaciones. Claro que en este momento ha saltado la noticia porque tiene mucho que ver con el Mundial y la causa de que esas 3 personas no descansaron fue justamente por ver el Mundial. Pero en nuestra realidad ocurre muchísimo. Ya hemos visto incluso consecuencias como accidentes de tránsito en aquellos conductores de camiones o de transportes públicos donde el conductor no descansa, no duerme lo suficiente. Ojo que entonces el hecho de tener un accidente no va a ser la única consecuencia, sino que podría llegar incluso hasta la muerte. Y ojo que esta muerte no necesariamente llega de inmediato, pueden pasar un par de días y luego ocurrir esa fatal terminación del hecho de no dormir. Por supuesto que sí, Sara, y también un poco en el día a día, ¿no? He escuchado, tantos casos, sobre todo en los varones, que dicen, no, es que son las 12, a veces la 1 de la mañana y no pueden concebir el sueño y están con el televisor o la radio, se paran, caminan y realmente pues no duermen. Entonces uno ya se pone a pensar cuánto daño le estará haciendo esto a su salud. Y otra de las cosas que deberíamos ponernos a pensar es que ¿cuándo consideramos que una persona no ha dormido? Si uno ha dormido, por ejemplo, menos de lo que habitual duerme, o una persona ha dormido 1 hora, 2 horas, ahí podemos decir que no ha dormido. O sea, me quiero decir, efectivamente, 24 horas sin dormir tiene que ocurrir para calificarlo como que la persona no duerme, o 1 hora de sueño, 2 horas de sueño, una siesta podría considerarse y evitar tal vez este riesgo de muerte. Así es, y en estos 3 casos de estos 3 hombres que han fallecido por ver el partido, es increíble, porque no es que hayan pasado semanas para que mueran, o sea, para que un cuerpo llegue a la muerte, ¿qué pasó en ellos en 2-3 días, ¿no? Para que los encuentren muertos. Es impresionante. Y le preguntamos en realidad a nuestros oyentes, ¿cuántas horas duermes tú? ¿Por qué duermes esa cantidad de horas? Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que nuestros oyentes empiecen a marcarlas y compartir con nosotros qué les está pasando en relación a sus horas de sueño. Así es, 212-4100. 212-7165. 0813-1400, gratis para el interior del país. Efectivamente, y Ana, a veces uno considera, o se sabe que dormir poco hace daño. Pero ¿qué pasa cuando una persona duerme mucho? Ay, eso te iba a preguntar, ¿no? También, claro. ¿Tendrá algún impacto en la salud de las personas? ¿Significará algo? Claro, puede ser, ¿no? Porque podemos dormir poco, pero también podemos dormir en exceso y de repente nos sentimos súper bien, pero puede estar afectándonos. Y es un tema de todos los días, Sara, no estamos hablando de un tema de que, los seres humanos lo hacen pues mensualmente. Todos los días tenemos que dormir. Efectivamente, ¿y qué hay de las personas que quieren seguir alertas, quieren seguir atentos y empiezan a tomar una serie de bebidas energizantes o mucho café y una serie de cosas porque necesitan estar más tiempo activas y evitan el descanso? Vamos a recibir a Damason, él nos está llamando desde Lince. Bienvenido. Señorita, buenos días. Fíjese usted, yo quisiera dormir mis 8 horas, pero no puedo. Tengo un vecino que a las 3 de la mañana, ¡pum!, que se duerme, me golpea la pared y me despierta. Mi consulta es, en ese momento ya para mí es difícil volverme a dormir. Me estoy poniendo unos tampones así delgaditos. ¿Son malos? Damason, antes de que nos cortes, ¿y les habrás tocado la puerta al vecino y decirle pues que eso está pasando? No, es que ellos son comerciantes. Vienen y a las 3 y al día siguiente a las 11 de la mañana están yendo a trabajar. Mira tú. Bueno, de todas maneras, Damason, una recomendación es que vayas a la municipalidad y puedas presentar una queja, ¿no? Porque no te puedes quedar tampoco con todo el malestar, ¿no? Claro, y Damason, en breve va a llegar nuestro invitado. Se trata del doctor Darwin Vizcarra, quien es justamente especialista en sueño, y vamos a trasladarle efectivamente la pregunta a él. Sin embargo, yo te puedo adelantar que para poder lograr una buena calidad de sueño, por supuesto, uno tiene que aislarse de sonidos, de las luz, por ejemplo, tener un ambiente calmado. La temperatura en la habitación también es muy importante. Así que
no sé, sospecho, vamos a ver, nos va a confirmar el doctor que el hecho de ponerle tampones y evitar este sonido te permite el sueño, te permite descansar, probablemente sea una de las alternativas. Muy bien, de solución. Sara. Nos vamos entonces, amigos, al gran resumen de la hora, pero de inmediato volvemos para ver la causa del no dormir y lo importante que es descansar las horas necesarias. Volvemos. 11:08 de la mañana, amigos, estamos de regreso aquí en Siempre en Casa y veníamos comentando sobre esta posibilidad de muerte por la falta de sueño. Y para que nos explique mucho más todo este proceso y por supuesto absuelva las consultas de nuestros oyentes que ya veníamos recibiendo, está con nosotros el doctor Darwin Vizcarra, un especialista, por supuesto, en todos esos temas del sueño que nos va a despejar muchísimas dudas. Él es neurólogo y presidente de la Asociación Peruana de Medicina del Sueño, director de Hipnos, también a quien agradecemos su presencia. Bienvenido, doctor. A ustedes encantado, y soy Paz Presidente. Paz Presidente. Paz Presidente. Encantado de estar con ustedes. Doctor, recibimos, la llamada de Damazon. Ella nos decía que su vecino hacía muchísima bulla y que ella no podía, dormir y usaba tampones, ¿no? Ella quiere saber si esto le hace algún daño. No sé si por favor le pueda responder esa pregunta. Nosotros necesitamos algunas condiciones mínimas para poder dormir, ¿no? Que parten desde una serie de rutinas que nos aproximan de una manera amigable hacia la noche. No cenar muy tarde, no hacer ejercicio muy tarde, pero sí tener cierta actividad física que permita conciliar el descanso o buscar el descanso con una mayor intensidad. Del mismo modo, mucho cuidado con los alimentos que se ingieren tarde, y además por el tipo, digamos, si ingerimos café o estimulantes, estos van a afectar sin duda la posibilidad de poder conseguir el sueño tanto prontamente como de una manera sostenida. En relación al entorno ambiental hay aspectos interesantes. El ruido sin duda es uno de los factores importantes, al igual que la luz. Yo diría que son los dos más importantes. La temperatura es un tercer factor y probablemente la altura sea otro factor también que nos toca de alguna manera cercanamente por nuestras peculiaridades geográficas como país. Pero en relación a todos estos elementos hay algunos que son manejables. En el caso de su oyente, la señora que sufre los ruidos, indudablemente la solución más lógica sería, por favor, evitar los ruidos. Vecino. Pero se han hecho algunos estudios buscando enmascarar un poco los ruidos. Entonces existen ciertas frecuencias que pueden generar en el cerebro un mínimo sosiego que busca sobreponerse sobre el ruido ambiental. Y es un poco el equivalente al ruido de un televisor cuando está sin programación. Ese ruido de fondo, que es como un ruido más o menos constante, puede amortiguar un poco el efecto ambiental. Otro es utilizar otro tipo de sonidos que puedan propiciar el sueño. En ellos la evidencia no es tan sólida respecto a si van a propiciar o no la posibilidad de dormir con mayor o menor calidad, pero también se emplean. Pero en situaciones de alto ruido, efectivamente las barreras acústicas como los tapones se han empleado, ¿no? Claro, ahora en el caso de Damazon, ella en verdad quiere dormir, ¿no? Pero un poco lo que nos invita a tener esa charla el día de hoy es esta posibilidad de que si tú no duermes lo suficiente o no duermes nada, puedes morir por eso. Y es el caso de justamente estas 3 personas, hombres, que estando en China, obviamente los partidos se transmitían a partir de las 12 de la noche en adelante, pasaron algunos hasta 3 días sin dormir y consecuentemente a esto la muerte. Eso es interesante. Realmente, digamos, estudios en humanos, formas, no existen, o si existen jamás han sido publicados, ¿no? Por razones éticas, indudablemente. Pero en situaciones patológicas hay sí condiciones que nos han permitido entender qué es lo que sucede cuando uno no duerme. Y en general tiene que ver con las funciones del sueño. En este sentido, dos funciones importantísimas del dormir, no son las dos únicas, pero son dos muy importantes, tienen que hacer con la regulación del equilibrio llamado neurovegetativo, vamos a explicarlo, y hormonal. El sistema neurovegetativo es aquel que, sin que medie nuestra voluntad, va modulando una serie de funciones. Y básicamente se maneja con una serie de sustancias en el cuerpo. Una de ellas es la adrenalina. La adrenalina es la que nos puede motivar a hacer cosas, nos puede alertar en situaciones de riesgo, pero modifica sustantivamente nuestras respuestas corporales. Acelera la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, incrementa la sudoración. Entonces, el hecho de dormir lo que hace es disminuye la carga de adrenalina que durante el día se incrementa. Cuando una persona no duerme, y ese experimento sí se ha hecho en animales de laboratorio, lo que se produce es un estado de hiperexcitación.
Y ese estado de hiperexcitación puede ser fatal en el sentido de producir arritmias cardíacas o elevaciones de la presión arterial que son muy intensas. Es decir, un poco para que nuestros oyentes nos entiendan, estas personas que no han dormido han estado sobreexaltadas, sobreexcitadas, y es justamente lo que actúa a nivel de este equilibrio neurovegetativo, En ¿no? efecto, en efecto. Y yo imagino también que como parte, estamos elucubrando, ¿no? Pero en estas situaciones probablemente hayan existido otros estimulantes para tratar de evitar dormir. Es decir, es estimulación por el hecho de no dormir y estimulación probablemente adicional a través de algunas sustancias que los puedan mantener despiertos. Claro, porque es común escuchar, sobre todo en hombres, decir no puedo dormir. O sea, no es que no quisiera dormir, pero no puedo. 12, 1 de la mañana y estoy con el televisor y no pueden concebir el sueño. Correcto, esa es la raíz de buena parte de los problemas de insomnio crónico. O sea, las personas están cansadas, están fatigadas y no pueden dormir. ¿Por qué? Porque estos niveles de adrenalina, por otras razones, están incrementados. Y eso tiene que ser con un estado que es mucho más común que estas anécdotas tan dramáticas que ahora nos reúnen, y que tienen que hacer con un estado de hiperactivación. Es decir, nosotros hacia la noche debemos desactivarnos. Hay todo un cambio químico, fisiológico en nuestro cuerpo que lleva a eso. Pero nuestra mente puede perversamente aprender de forma inconsciente a activarse en la noche. Y esa puede ser una consecuencia de situaciones de estrés puntuales, diagnósticos de depresión, problemas que pasaron en la vida que una vez superados lo que dejan es la huella del mal dormir. Y esto se produce como una conducta, digamos, aprendida, perversa, que se puede modificar. Entonces vamos anotando con lápiz y papel, queridos amigos, las personas que no duermen empieza a activarse o a tener una mala regulación de esta adrenalina durante la noche, nos mantiene activos y con eso pues se sube la frecuencia cardíaca, la presión arterial y por supuesto consecuencias que podrían llegar a la muerte que vamos a seguir explicando. Doctor, tenemos una consulta a través del Facebook, ella es Cintia y pregunta: buenos días doctor, quisiera saber si es malo que duerma 6 horas diarias y qué consecuencia puedo tener. ¿Es normal la cantidad de horas que duermo? Gracias, tiene 23 años. Buena pregunta. Entre 6 y 9 horas es para un adulto promedio el rango digamos, habitual o saludable. Pero estudios más recientes han mostrado que mientras más cercanos estamos entre 7:30 y 8, mejor nos va. Mejor nos va significa que si nosotros ponemos a las personas que duermen menos de 6 y aquellas que duermen más de 9, los riesgos de, número 1, ganar peso, número 2, elevar la presión arterial, número 3, factores dentro de una gran diversidad que pueden aumentar la chance de morir, vamos a ponerlo así, estadísticamente, parecen estar asociados con estos horarios extremos dentro de esta normalidad que tiene este rango que acabo de referirme. En resumen, yo diría que es mejor tratar de buscar una conciliación entre 6 y 9 horas y mientras más cercanos entremos a 7:30, 8, probablemente mejor nos vaya. Doctor, finalmente y brevemente, un poco para entender por qué una persona muere cuando no ha dormido y a raíz del caso de esas tres personas que estaban en el fútbol, si podríamos decir las 3 razones. Es difícil decirlo en el caso puntual porque realmente no hay muchas razones posibles, ya le mencioné alguna de la presencia de estimulantes, pero el hecho de no dormir desestabiliza el equilibrio de nuestro sistema y puede llevarlo a un nivel de precariedad intensa, esencialmente, como mencionaba, por un estado de hiperexcitación. Las hormonas que se encargan de generar activación se hiperactivan. El cortisol es una de ellas, que remueve tejidos, remueve grasas, aumenta el metabolismo. Por otro lado, aumenta la adrenalina, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, y este aumento tan excesivo finalmente termina afectando el funcionamiento de órganos básicos, como el corazón, y puede producir cambios en el ritmo cardíaco. El corazón debe latir regularmente para permitir que la sangre ingrese a él y pueda ser a su vez expelida. Si el ritmo cardíaco se altera, esa función se altera y por tanto no llega la sangre donde tiene que llegar. Por supuesto, hemos aprendido entonces, doctor, que dormir lo necesario es sumamente importante para la salud y me quedo con el mensaje que dio, ¿no? Desactivarnos en la noche, sumamente importante para poder pues concebir el sueño deseado. Sin duda, en lo cotidiano es parte de una estrategia que nosotros asumimos como normal, pero el mundo moderno cada vez nos precariza. Doctor Vizcarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos estas luces de poder entender algo que podría sonar rarísimo. Si tú no te duermes, puedes morir. Con eso creo que quedamos, amigos, y nos vamos a escuchar anuncios interesantes también. Y volvemos con mucho más aquí en Siempre en Casa. Gracias, doctor. Volvemos.